Muy buenas noches, queridísimos oyentes de Radio María. Seguimos presentando programas que arrancan en esta nueva temporada, en este mes de octubre. Hace años ya tuvimos la colaboración de un joven estupendo, Daniel Quirós, que nos hacía un programa para niños, Una hora feliz, pero en relación con la música clásica. Evangelizar, catequizar a través de música de gran valor. Pasaron unos años, él se casó, tuvo que dejar ese programa, se trasladó a otra ciudad y ahora, casado y padre de familia, vuelve a proponernos un programa de gran nivel, porque Daniel Quirós sabe muchísimo de música, de esa música de la que no sabemos demasiado, por desgracia. Y es que en los polvorientos archivos de bibliotecas, iglesias y catedrales hay miles de tesoros sonoros olvidados en estos 2000 años, podemos decir. Pues comienza un programa Armonía Universal, armonía con H, y uno dirá, ¿y eso? Bueno, es una H silente, arcaica, pero que nos recuerda que vamos a recibir en este programa ecos de música antigua, pero de muchísimo valor. Muchísimas gracias. Comienza hoy el primer programa de Armonía Universal, dirigido por Daniel Quirós. Buenas noches y bienvenidos a Armonía Universal, un nuevo programa de Radio María que dirige y presenta quien les habla al micrófono, Daniel Quirós. De ahora en adelante, los lunes, cada 15 días, a esta misma hora, a las 11 de la noche en la península, las 10 en Canarias, viajaremos por todos los rincones del mundo para encontrar algunas de las músicas más olvidadas de la historia desde hace 2000 años, sin olvidar, claro está, los repertorios de cabecera de todo melómano que se precie. Y todo ello centrándonos en lo que se conoce como música antigua, o lo que es lo mismo, aquella música que fue escrita antes del año 1750, coincidiendo con la muerte de Johann Sebastian Bach. Desde ese momento, los historiadores y los musicólogos han considerado que una nueva época y un nuevo estilo nacían, y así acabaron por llamarlo después clasicismo. Pues bien, todo lo anterior, a través de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, intentaremos que nos sirva para entretenerles durante esta hora de emisión, a la vez que pueden aprender algunos de los secretos que guardan unas partituras conservadas durante cientos de años en archivos bibliotecarios y eclesiásticos. Miles de tesoros olvidados en los que cada melodía antigua, cada canto gregoriano, cada danza, cada fuga, cada folía, cada romance suene con voz recia y profunda para acercarnos a lo humano y a lo divino. Como este primer episodio sirve también a su vez de presentación, pues les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tocar durante la temporada que se presenta. Por ejemplo, conoceremos a poetas de la música como Juan de la Encina, Guillaume de Machaut o Giovanni Pierluigi de Palestrina, y también algunos anónimos cuyo arte, como digo, merece ser redescubierto. Analizaremos momentos decisivos de la historia y su reflejo en la música, como podrían ser el Concilio de Trento, que transformó el canto sacro, el descubrimiento de América, que abrió nuevos horizontes sonoros, o la creación de la imprenta de Gutenberg, que hizo posible difundir partituras por toda Europa. Reviviremos también épocas de desafío y de fe, como la Guerra de los 100 años, las espantosas pestes que llevaron a la humanidad a buscar verdadero y eficaz consuelo en lo espiritual. Seguiremos las rutas de grandes viajeros y sabios, desde los viajes del fraile Giovanni da Pian del Carpine hacia Oriente, hasta las enseñanzas y peregrinaciones del mallorquín Ramon Llull, que expandieron la música y la cultura más allá de sus fronteras. Recorreremos los despachos reales y las catedrales en tiempos de los Reyes Católicos o de Luis XIV e investigaremos la huella de la Sagrada Escritura en el arte sonoro para descubrir cómo los salmos, los cánticos o los textos bíblicos cualquiera inspiraron innumerables misas, motetes y villancicos. Conoceremos también las grandes escuelas musicales, desde la polifonía naciente en la Catedral de Notre Dame en el siglo XII, pasando por la elegante escuela borgoñona del Renacimiento,
hasta llegar a la rica tradición renacentista andaluza que floreció en el sur de España. Y en cada episodio aparecerán además personajes históricos fascinantes, desde papas hasta reyes, pasando por santos, trovadores o maestros de capilla, cuya vida y obra influyeron en la armonía de su época. Así que, queridos oyentes, comenzamos ya nuestra vuelta al mundo en armonía universal con Juan Cornago y su particular versión musical del canto naval napolitano Hai visto lo Mappamundi, una obra anónima muy en boga a comienzos del siglo XV y que interpretará a continuación la soprano Nora Tabush junto al ensemble Mare Nostrum dirigidos por Andrea De Carlo.
Continuamos nuestro viaje ahora por el Mediterráneo y nos dirigimos en pleno año de 1099 hasta la sitiada ciudad de Jerusalén, objeto de deseo durante siglos por naciones y religiones. En estos tiempos, el Papa Urbano II, durante el Concilio de Clermont, había promulgado la primera cruzada para recuperar la ciudad santa, en la que perecerían miles de soldados y civiles bajo el célebre himno de los templarios, un texto basado en el célebre Vexila Regis, escrito tiempo atrás por el poeta y obispo de Poitiers, Venance Fortunat, para conmemorar la llegada de la Vera Cruz a la ciudad. Con este epinicio y bajo el lema Dios lo quiere, las calles y los templos de las ciudades conquistadas se inundarían de música como ahora lo hace con la interpretación de la Schola Gregoriana Pragensis bajo la dirección de Boni Pueri. Se escuchaba el conocido como himno templario, el Vexila Regis, en la interpretación de la Schola Gregoriana Pragensis con Boni Pueri a la dirección. Y como decíamos al comienzo del programa, en Armonía Universal vamos a contemplar acontecimientos importantísimos en la historia de la humanidad. Uno de ellos fue sin duda este sitio de Jerusalén en el año 1099, pero avanzaremos en el tiempo para conocer mucho más cerca de nuestras fronteras otro de los muchísimos asedios que sufrió la ciudad de París, con mayor o menor éxito, durante el gobierno de
poderosos o débiles monarcas. Este sin duda dio pie a numerosos himnos y aires musicales. Y es que se trata del acontecido entre enero y marzo de 1649. Todo comenzó con la huida en mitad de la noche del 6 de enero de la familia real para escapar de la fronda parlamentaria. Apenas 2 días más tarde se bloqueó la ciudad, endureciendo las posiciones rebeldes contra el cardenal Mazarín, y los grandes nobles se encontraban divididos. A la cabeza de los monárquicos se encontraba el príncipe de Condé, Luis II de Borbón, que no dudó en sitiar París junto al duque de Orleans y una fuerza de 12.000 hombres, cortando la carretera de Charenton por donde se abastecía la ciudad y saqueando los campos limítrofes, dejando así París a merced del hambre, que no tardó mucho en llegar. A todo ello se sumaba el intenso frío y una inesperada inundación del río Sena. Y así el 25 de febrero comenzaron las negociaciones para levantar el bloqueo, firmando las capitulaciones el 12 de marzo y liberando la ciudad sin derramamiento de sangre. Tras ello, cómo no, sonaría esta monarquía triunfante, un aire del compositor francés Antoine Bouchet, que nosotros escucharemos en una interpretación del ensamble Correspondance y Sébastien Doucet a la dirección. Era el aire Monarquía triunfante del compositor francés Antoine Bouchet en una interpretación del ensamble Correspondance y Sébastien Doucet a los mandos. Una pieza elaborada pocos años antes de la entrada triunfal del aún niño Luis XIV en la ciudad de París tras el asedio del príncipe Condé en 1649.
Estás escuchando en Radio María Armonía Universal con Daniel Quirós. Y venimos a España por primera vez en este nuevo programa de Radio María. Dirigimos nuestros pasos hacia la capital, hacia Madrid, donde se firmaba el 13 de enero de 1750 uno de los tratados más importantes en la geopolítica de su tiempo. En aquel momento, el más importante de los castratis se erigía como uno de los hombres de confianza del mismísimo rey Fernando VI. Su apodo, Farinelli, resonaba todavía en todos los teatros europeos tras una carrera meteórica. Y sin embargo, la larga estancia de Carlo Bossi, este era su nombre, en España, se enturbió a raíz de una leyenda negra propagada por historiadores, embajadores, interesados divulgadores ingleses, ávidos por enturbiar aún más las relaciones entre dos potencias que no pasaban por su mejor momento. Pero todo esto ha cambiado tras el descubrimiento del doctor Daniel Martín Sáez, que en sus propias palabras dice que existe un mito de entrada, donde el castrato aparece como el sanador del melancólico Felipe V, y otro de salida, donde un Carlos III, carente de gusto musical, lo habría expulsado de manera inmisericordia. Esta estancia sería el momento musical, político y propagandístico más importante de su trayectoria, alcanzando unos resultados artísticos pocas veces vistos en Europa. Y por otro lado, la historia de que el monarca padeció durante años problemas psicológicos que perjudicaron a su forma de gobierno no son del todo reales. También se cuenta que su mujer, en un último intento de sanarlo, contrató a Farinelli para que, con su voz, obrase el milagro. Pues bueno, al final esto no es más que un mito. Lo que realmente se puede afirmar es que aquella contratación tenía como fin demostrar a las demás cortes europeas que España podía permitirse el lujo de atraer a Farinelli. Ya en el año 1750, completamente asentado, sería nombrado caballero de la Orden de Calatrava, dotando aquella suprema condecoración con una caja de oro y diamantes. Y pondrían a su disposición al mismísimo Marqués de la Ensenada, quien escribió en aquellos días que, cito, «Estimo particularmente a este sujeto y me intereso en sus satisfacciones como si fueran propias». Una de estas satisfacciones, por supuesto, sería la de continuar cantando, ahora en pequeños círculos, incluso alguna de sus propias composiciones, como esta aria de su Orfeo, Son pastorello amante, que se escuchará a continuación en una grabación del sopranista Jörg Waschinski junto al Salzburger Hofmusik y Wolfgang Brunner a la dirección. Chicago,
Era el aria Son pastorello, amante del Orfeo del propio Farinelli, que además de castrato y hombre de política, incursionó en el mundo de la composición. Sin duda hizo las delicias de la corte madrileña en más de una ocasión, aunque no al nivel de nuestro siguiente personaje, que por desgracia ha acabado cayendo en el olvido. Se trata de Francesco Veracini, un autor que supo aunar como pocos el estilo francés con el drama italiano durante su estancia veneciana a principios del siglo XVIII y que dedicó al príncipe elector de Sajonia. Tanto gustaron al monarca que contrató a Veracini como uno de sus músicos de la orquesta de Dresde. Por desgracia, y como decíamos, de él poco ha quedado. Incluso la siguiente colección de 6 oberturas se debió quedar perdida en Venecia, vayan ustedes a saber por qué, y no fueron redescubiertas hasta hace apenas unos años, ocultas en los fondos del Conservatorio Benedetto Marcello. Bien, pues hasta que se resuelva el motivo, gracias a la agrupación Infermi d'Amore, podremos disfrutar de esta obertura en sol menor número 6.
después de escuchar la sexta obertura de Francesco Veracini, interpretados por la agrupación Infermi d'Amore, seguimos retrocediendo en el tiempo en este programa presentación, por llamarlo de alguna manera, en el que no estamos siguiendo ningún hilo argumental, como así haremos en todos los demás episodios de la temporada. Pero eso sí, les estamos mostrando algunas pinceladas de lo que será Armonía Universal. Ya hemos escuchado músicas de acontecimientos importantes, como el del sitio de Jerusalén del año 1099 o el asedio de París de 1649. También hemos conocido la enorme figura de Carlo Brocchi, más conocido como Farinelli, o de desconocidos como Veracini, además de músicas medievales para surcar los mares. Y ahora nos vamos a centrar en escuelas de música como la de Notre Dame en pleno siglo XII, sin duda el primer gran laboratorio sonoro de la Edad Media. Y es que surgió al calor de la recién construida Catedral de Notre Dame en París y en pocos años se aupó como el centro neurálgico de la teología, la arquitectura, la ciencia y la música de su tiempo, con maestros y clérigos que dedicaron su vida a experimentar con nuevas formas de canto que se alejasen del monodismo gregoriano y dieran paso a una de las mayores revoluciones musicales, la polifonía. Hasta entonces, las melodías litúrgicas se debían entonar a una sola voz. Pero en Notre Dame esa voz comenzó a multiplicarse a través del llamado organum, por el que los compositores iban introduciendo una segunda, una tercera, una cuarta voz que acompañaban al canto principal con movimientos paralelos o contrarios, así de sencillo. Y los dos grandes maestros de esta escuela fueron Léonin y Perotin, maestro y discípulo. Los conoceremos a su debido tiempo en próximos programas, pero mientras nos vamos a quedar con el alumno, con el conocido como Perotin el Grande y su organum a tres voces Benedicamus Domino, que interpretará la agrupación Chanticleer.
Después de escuchar este organum a tres voces, Benedicamus Domino de Perrotin, en una grabación del grupo Chanticleer, vamos a pasar a otra de las ramas que seguiremos en futuros programas, el de los mitos o personajes de leyenda que tuvieron su eco en la música antigua. Y un buen ejemplo es el de Robin Hood, cuyo origen parece encontrarse en personas de carne y hueso como Guino di Tacco o Fulk III Fitzwarren, un forajido, este último, hijo de noble y reputado Lord Fulk Fitzwarren II. Vivió en tiempos de Enrique II y del rey Juan sin Tierra, a caballo entre los siglos XII y XIII, y cuando en 1197 Fulk pagó religiosamente el impuesto correspondiente para recibir la herencia de su padre, entre ella el castillo de Whittington, se encontró que el rey Juan denegó el traspaso y se lo otorgó al hijo de Roger de Powys, Maurice, y después de su muerte a su nieto Verenok. Ante tamaña afrenta, Fulk III dispuso una tropa con 52 guerreros, la mayor parte familiares, como hermanos, primos o sobrinos, para recuperar lo que le correspondía. Así nació, supuestamente, esta leyenda de Robin Hood. Y finalmente el castillo volvería a su familia, previo pago de unos 200 marcos como multa por atacar al rey. Por cierto que, al igual que Robin Hood, Fulk III también se desposó con una tal Marion o Marian que fallecería envenenada, o eso se desprende por algunas fuentes. Y precisamente de este romance, el de leyenda, surgió una balada anónima que recogemos en una interpretación de la agrupación Stampede con Graham Derrick a la dirección. And
Tras escuchar esta balada anónima, Robin Hood and Maid Marian, en una grabación del ensamble Stampede, es momento de comenzar a despedirnos. Aún queda una última pieza que no les desvelaremos aún, con la que dejaremos caer el tema del próximo episodio, los 24 violines del rey. Y sin más, les agradecemos su tiempo, habernos acompañado a lo largo de esta hora, que por cierto, ya saben que pueden mandarnos un correo electrónico en cualquier momento a la siguiente dirección: Armonía Universal, todo junto y con H, la primera, armoniauniversal@radiomaria.es. Cualquier sugerencia, cualquier petición, en ese mismo correo les atenderemos. Y les esperamos dentro de 2 semanas, ya lo saben, el lunes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, aquí, en Armonía Universal de Radio María. Finaliza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII. Dirigido por Daniel Quirós.